Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con trastornos del calcio. Para comenzar, recordemos que el 99% del calcio se encuentra distribuido en el hueso, menos del 1% en el intracelular, y entre el 0,2 y el 0,3% se encuentra en el plasma, ¿sí? De este calcio plasmático, el 50% se encuentra en estado iónico, que es el biológicamente activo, el 40% unido a la albúmina y el 10% en forma de quelantes. Recuerden que en la regulación del calcio, de la calcemia, intervienen la vitamina D, la paratormona, ¿sí? Y en menor medida lo que es la calcitonina. Dentro de la calcemia, nosotros tenemos la calcemia total, ¿sí? Que incluye a todas las formas del calcio, el calcio iónico, el calcio unido a la albúmina y el calcio en forma de quelante, cuyo valor normal va de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, ¿sí? Y por otro lado, la calcemia iónica, que es el biológicamente activo, que representa el 50% del calcio total. La unidad de medida por lo general es milimol y el valor normal va de 1 a 1,3 milimol por litro. Recuerden que la concentración de calcio total se ve influida por la albúmina, por lo tanto nosotros tenemos que ajustar el valor de calcio total a la concentración de albúmina. Por lo general, por cada punto que baja la albúmina por debajo de 4, hay que sumarle 0,8 al valor de calcio total. En cambio, el calcio iónico no se ve influido por la variación en la concentración de albúmina, pero sí por las variaciones de pH, teniendo que la acidosis se acompaña de hipercalcemia y la alcalosis de hipocalcemia iónica. Tenemos el primer caso clínico donde nos encontramos con una mujer de 65 años con antecedentes de litiasis renal que nos es derivada por el hallazgo de una calcemia de 14 miligramos por decilitro en contexto de estudio del metabolismo fosfocálcico. El examen físico no arroja datos de interés. Por lo tanto, podemos decir que la persona tiene una hipercalcemia. Con respecto a la hipercalcemia, recordemos que las causas principales, más del 90% de los casos, están representados por el hiperparatiroidismo primario y por la hipercalcemia tumoral. El hiperparatiroidismo primario puede deberse a un adenoma, una hiperplasia de las glándulas paratiroides, muy raramente a un carcinoma, y la hipercalcemia tumoral se observa en tumores, los tumores más frecuentes en los que se observa son el cáncer de pulmón, de mama, el mieloma y el linfoma. También la acidosis, como dijimos previamente, genera un estado de hipercalcemia. Pero las dos causas principales están representadas por el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna o tumoral. En lo que respecta al diagnóstico, nos vamos a basar en la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Recuerden, en la anamnesis es importante indagar sobre el antecedente de alguna enfermedad oncológica. Recuerden que las personas con hipercalcemia, desde el punto de vista clínico, pueden presentarse con síntomas inespecíficos como debilidad, fatiga. También en casos más avanzados pueden presentar deterioro del sensorio, como estupor o coma. Pueden manifestarse la hipercalcemia como una litiasis renal, como insuficiencia renal, puede ser causa de pancreatitis, ¿sí? Y también dar otras manifestaciones gastrointestinales inespecíficas, como náuseas, vómito, estreñimiento, ¿sí? Lo que respecta al examen físico, el examen físico siempre debe ser un examen físico completo,
y en los casos de hipercalcemia grave es muy importante realizar el examen físico neurológico, ¿sí? Donde por lo general el paciente va a tener algún grado de deterioro del sensorio. En lo que respecta a los exámenes complementarios, además de las determinaciones de laboratorio que incluyan la calcemia, ¿no? Debemos solicitar un estado ácido-base, también la determinación de paratormona, y el otro examen complementario importante es el electrocardiograma, que en el caso de la hipercalcemia podemos encontrar un acortamiento del intervalo QT. En lo que respecta al tratamiento de la hipercalcemia, va a depender si la hipercalcemia es grave o es leve moderada, y a su vez si es sintomática o asintomática. En la hipercalcemia grave o sintomática tenemos un tipo de tratamiento en el cual tenemos que actuar más rápido, mientras que en la hipercalcemia leve moderada asintomática nos da más tiempo para actuar. La hipercalcemia grave es aquella que tiene una concentración de calcio total mayor de 13,5 miligramos por decilitro, o aquella que es sintomática, ¿sí? Independientemente de lo que es el nivel de calcio, que no tiene que superar los 13,5 miligramos por decilitro. Por ejemplo, si tenemos una calcemia de 12,5, 13 miligramos por decilitro y da síntomas, se la considera grave. En cambio, la hipercalcemia leve moderada es aquella que tiene una concentración de calcio total menor de 13,5 miligramos por decilitro y obviamente mayor del límite superior de la normalidad, que es 10,5, ¿sí? Y además, la persona se tiene que encontrar asintomática. El objetivo de la hipercalcemia, además del tratamiento etiológico, ¿sí? Nosotros tenemos que favorecer la eliminación de calcio, ¿sí? Y a su vez disminuir lo que es el pasaje de calcio desde el hueso hacia la sangre, ¿sí? Para ello tenemos que los pilares del tratamiento están representados por la hidratación y la administración de bifosfonatos. Vamos a empezar por el tratamiento de la hipercalcemia grave, ¿sí? Que es la cual nosotros tenemos que actuar en forma más rápida. El pilar del tratamiento, ¿sí? Está representado por la hidratación intravenosa. Estas personas con hipercalcemia grave, generalmente la hipercalcemia se acompaña de hipercalciuria, que genera una diuresis osmótica, y estas personas tienen déficit de volumen, ¿sí? Por lo tanto, la reposición de volumen es fundamental, ¿sí? No solamente para reponer la volemia, sino también para favorecer la eliminación de calcio por la vía renal. La hidratación se lleva a cabo por vía intravenosa, con solución fisiológica. El ritmo de hidratación es aproximadamente entre 250 y 500 mililitros por hora, con el objetivo de tener una diuresis horaria que vaya entre 100 y 150 mililitros hora. El otro pilar del tratamiento está representado por la administración de bifosfonatos intravenosos. Los bifosfonatos actúan reduciendo la calcemia mediante la inhibición de la resorción ósea, ¿sí? Inhibiendo a los osteoclastos. Dentro de los bifosfonatos, por ejemplo, se puede utilizar el ácido zoledrónico o se puede utilizar, por ejemplo, el pamidronato. Los bifosfonatos, ¿sí? Que tienen un efecto notorio sobre el descenso de la calcemia, comienzan a actuar recién a partir de las 48 horas. Por lo tanto, previamente a la administración de los bifosfonatos, tenemos que dar alguna droga que actúe en forma más rápida. Y por eso es que se usa la calcitonina. La calcitonina también inhibe la resorción ósea, se administra por vía subcutánea y comienza a actuar en forma rápida, ¿sí? Generalmente alrededor de las 2 horas ya comienza a actuar, y si bien no tiene un efecto muy marcado sobre el descenso de la calcemia y además su duración de acción generalmente es menor de 72 horas,
al dar la calcitonina, nosotros generamos un efecto sobre el descenso del calcio que no es muy marcado, pero le damos tiempo hasta que actúen los bifosfonatos, que son los que van a reducir la calcemia en forma marcada, ¿sí? Entonces, en la hipercalcemia grave o sintomática, fundamental la hidratación intravenosa con solución fisiológica, la administración de bifosfonatos intravenosos y la de calcitonina en un primer tiempo. Otras drogas que pueden utilizarse, que favorecen la eliminación del calcio, ¿sí? o el descenso de la calcemia, son la furosemida, ¿sí? La furosemida, diurético de asa, favorece la pérdida de calcio, pero solamente la furosemida se utiliza en aquellos pacientes que tengan sobrecarga de volumen, ¿sí? Porque recordemos que por lo general los pacientes con hipercalcemia se encuentran hipovolémicos. Los corticoides también pueden ser de utilidad, fundamentalmente en aquellas personas que tienen hipercalcemia secundaria a un linfoma o a un mieloma, porque los corticoides inhiben la producción extrarrenal de vitamina D. Y por último, en aquellas personas que tienen una insuficiencia renal oligúrica o si todas las medidas anteriores fracasan, se puede utilizar la hemodiálisis, ¿sí? Recuerden que además de todo esto, siempre uno tiene que enfocarse al tratamiento de la causa de la hipercalcemia. Ahora pasemos a la hipercalcemia leve moderada, ¿sí? Que el paciente tiene que estar asintomático. También el pilar del tratamiento van a ser o van a estar representados por la hidratación y la administración de bifosfonatos. Pero en este caso, la hidratación, en vez de realizarse por vía intravenosa, se realiza por vía oral. La persona tiene que tomar aproximadamente entre 2 y 3 litros de líquido por día. Y los bifosfonatos también se pueden dar por vía intravenosa, pero también nosotros los podemos dar por vía oral, ¿sí? Como por ejemplo, podemos dar ivandronato 150 miligramos por mes. Los corticoides son de utilidad en caso, por ejemplo, de las personas con linfoma o mieloma, como vimos previamente. Entonces, en conclusión, el tratamiento de la hipercalcemia tiene dos pilares fundamentales: la hidratación y la administración de bifosfonatos. En la hipercalcemia grave, la hidratación se realiza por vía intravenosa, mientras que en la leve moderada por vía oral. Y los bifosfonatos en la hipercalcemia grave se administran por vía intravenosa, mientras que en la leve moderada sintomática pueden administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa. Y recuerden, a todo esto, en la hipercalcemia grave, le sumamos al tratamiento la administración de calcitonina, que nos va a dar tiempo a que actúen los bifosfonatos, que son los que descienden en forma importante la calcemia. Volviendo a nuestro caso clínico, donde teníamos una mujer de 65 años con antecedentes de litiasis renal y que nos era derivada por el hallazgo de una calcemia de 14 miligramos por decilitro, y al examen físico no le encontrábamos datos de interés. En base a esto, nuestra impresión diagnóstica es una hipercalcemia grave, asintomática pero grave. La concentración de calcio total es mayor de 13.5 miligramos por decilitro. Y en base a eso, el tratamiento que le vamos a realizar, ¿sí?, va a ser un tratamiento intravenoso, un tratamiento agresivo. Le comenzamos hidratación con solución fisiológica a un ritmo de 250 500 mililitros hora. Le administramos calcitonina a una dosis de 4 a 8 unidades internacionales por kilo cada 12 horas subcutánea, ¿sí? Recuerden que la calcitonina se utiliza como puente hasta que actúen los bifosfonatos. Y además de la calcitonina, le administramos pamidronato, 90 miligramos por vía intravenosa, que va a tener un efecto mayor sobre el descenso de la calcemia, pero recién comienza a actuar a partir de las 48 horas. Luego de instaurado el tratamiento, se empezó a estudiar la causa de la hipercalcemia en esta persona, se solicitó un dosaje de paratormona, el cual se encontró aumentado.
Posteriormente se le realizó una gamografía paratiroidea con tecnesio 99-sextamidi, que mostró hipercaptación en la glándula paratiroidea inferior derecha. En base a esto, nuestro diagnóstico final es el de una hipercalcemia grave, secundaria a un hiperparatiroidismo primario, donde el tratamiento definitivo es quirúrgico. Pasamos a un segundo caso clínico, donde nos encontramos con una mujer de 50 años que tiene antecedentes de una hemitiroidectomía derecha hace una semana debido a un carcinoma papilar de tiroides. Nos consulta por parestesias peribucales y en ambas manos, y al examen físico les encontramos los signos de Svostek y Trousseau. Le solicitamos un laboratorio que nos mostró una calcemia de 6.3 miligramos por decilitro. Le realizamos un electrocardiograma donde el QT corregido fue de 50 milisegundos, o sea que se encuentra prolongado, y en base a esto nuestra impresión diagnóstica es una hipocalcemia grave, como vamos a ver más adelante, y sintomática, secundaria a un hipoparatiroidismo primario. Con respecto a las causas de la hipocalcemia, recuerden que sacando la pseudohipocalcemia, ¿sí?, que desciende los valores de calcio total, pero no afecta la calcemia iónica, que se ve en los casos de hipoalbuminemia, las causas más frecuentes de hipocalcemia están representadas por el hipoparatiroidismo y por la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Otras causas pueden ser el uso de diuréticos, la alcalosis y el déficit de magnesio. Para el diagnóstico, importante anamnesis, examen físico y los exámenes complementarios. Con respecto a la anamnesis, debemos preguntarle si tiene un antecedente de alguna cirugía reciente, si tiene antecedentes de insuficiencia o daño renal, si consume diuréticos, ¿sí?, por ejemplo. Recuerden que las manifestaciones clínicas están dadas fundamentalmente por afecciones neuromusculares. Las personas nos van a consultar por parestesias, ¿sí?, peribucales y digitales, que son muy características. Pueden tener espasmos a nivel de las muñecas y de los pies, y también espasmos faciales, dando un cuadro de tetania. Se puede manifestar como convulsiones, y tenemos los signos de Svostek y Trousseau que indican tetania latente. Al examen físico, importante realizarle un examen neurológico completo, donde podemos encontrar hiperreflexia, ¿sí?, y es importante buscar los signos de Svostek y Trousseau. Y en lo que respecta a los exámenes complementarios, además de un laboratorio sanguíneo con determinación de estado ácido-base y solicitar la determinación de albúmina, es importante medir paratormona y también realizarle un electrocardiograma, ¿sí? Recuerden que la hipocalcemia puede generar prolongación del intervalo QT, y el intervalo QT prolongado se puede acompañar de arritmias graves como la torsión de puntas. Entonces, en base a lo que dijimos, el tratamiento se va a basar en dos cosas: si la hipocalcemia es grave, ¿sí?, o si la hipocalcemia es leve moderada. La hipocalcemia grave es aquella que tiene un calcio total menor de 7.5 miligramos por decilitro o que es sintomática, ¿sí? O sea, hipocalcemia grave, calcio total menor de 7.5 miligramos por decilitro o sintomática. En cambio, la hipocalcemia leve moderada es aquella donde la concentración de calcio total es menor de 8.5 miligramos por decilitro, ¿sí?, pero mayor de 7.5, y la persona no tiene síntomas. En ambos casos, el tratamiento consiste en reponer calcio, ¿sí? Lo que nos va a diferenciar es la velocidad o la rapidez con la cual nosotros lo tenemos que reponer, ¿sí?
En la hipercalcemia grave, nosotros tenemos que actuar en forma rápida. Por lo tanto, el calcio lo tenemos que reponer por vía intravenosa, ¿sí? Se administra gluconato de calcio, inicialmente en un bolo de 100 a 200 miligramos, para posteriormente llevar a cabo una infusión continua de 1 a 2 miligramos kilo hora, ¿sí? Esto va a aumentar las concentraciones de calcio en forma rápida, ¿sí? Y por otro lado, vamos a dar vitamina D por vía oral, siempre que el sensorio no los permita, para favorecer la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. En cambio, en la hipocalcemia leve moderada, asintomática, nosotros la reposición de calcio la realizamos por vía oral, ¿sí? Los compuestos de calcio vía oral, que también pueden ser gluconato, carbonato de calcio, uno da una dosis de 1 a 2 gramos de calcio elemental por día, dividido en 2 a 3 tomas, y también podemos dar, mejor dicho, debemos dar vitamina D, la cual se administra por vía oral, puede administrarse una dosis semanal o una dosis mensual, ¿sí? Además de dar los suplementos de calcio para aumentar la calcemia, nosotros tenemos que llevar a cabo el tratamiento etiológico, ¿sí? Entonces, recuerden, hipocalcemia grave, que es aquella que tiene un calcio total menor de 7,5 o es sintomática, gluconato de calcio por vía intravenosa. Hipocalcemia leve moderada, asintomática, calcio bioral. Una cosa importante es que en aquellas personas que tienen hipocalcemia, nosotros tenemos que determinar las concentraciones de magnesio, porque la hipomagnesemia perpetúa la hipocalcemia, ¿sí? Porque favorece la hipomagnesemia la pérdida de calcio a nivel renal, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos una hipomagnesemia asociada, debemos tratar la hipomagnesemia, porque si no tratamos la hipomagnesemia, la persona va a continuar con hipocalcemia. Volviendo a nuestro caso clínico, mujer de 50 años que hace una semana se le practicó una hemitiroidectomía derecha por un carcinoma papilar de tiroides y nos consulta por parestesias peribucales y en ambas manos. Al examen físico le encontramos los signos de Hostek y Trousseau. En el laboratorio una calcemia de 6,3 miligramos por decilitro. El electrocardiograma evidencia un QT corregido de 50 milisegundos, o sea que está prolongado. Y en base a esto tenemos que la persona tiene una hipocalcemia grave, por dos motivos. El calcio total es menor de 7,5 miligramos por decilitro, y además da síntomas secundaria a un hipoparatiroidismo primario, ¿sí? En este caso, le solicitamos una concentración de albúmina, la concentración de albúmina fue normal. En base a esto, el tratamiento lo tenemos que hacer en forma rápida. Por lo tanto, le vamos a dar gluconato de calcio por vía intravenosa en un bolo inicial de 100 a 200 miligramos para continuar con una infusión continua, una dosis de 1 o 2 miligramos kilo hora. Y a su vez, además del gluconato de calcio, le damos vitamina D por vía oral.